Seguimos en esta edición Mediodía de BTV Noticias, es momento de entrevista y el próximo lunes se presenta en la Feria del Libro este libro, justamente La Revolución Tecnológica, el fin del trabajo, del economista Juan Manuel Rodríguez, a quien ya recibo para hablar de este tema que tiene muchísima actualidad. Buen mediodía, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de llevar a un libro de consumo masivo este tema que tiene muchísima actualidad también respecto a, bueno, qué va a pasar con nuestros trabajos una vez que la tecnología termine de incorporarse? Bueno, es precisamente la constatación de lo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de que estos temas no dejan gente fuera, en el sentido de que afecta a toda la sociedad. Directamente uno puede decir los trabajadores, puede decir indirectamente los empresarios, claramente, pero toda la sociedad, cuando hay una revolución tecnológica, la historia lo que muestra es que cambia muchas de las formas de convivencia, con lo cual en la medida que vamos a estar todos involucrados, yo tengo una vida más académica que otra cosa, sin embargo me preocupa el hecho de que toda la población va a estar afectada y que es bueno que esté informada. Como es difícil conocer estos temas porque requieren muchas fuentes de información y mucho trabajo, el objetivo de este libro es decir de una manera accesible de qué se trata la revolución, cómo afecta a la sociedad y a los trabajos y qué alternativas tenemos. Justamente en el libro queda bien en evidencia, se citan un montón de estudios que marcan, por un lado, que la robotización y se está acelerando crecientemente, que la incorporación de tecnología se está acelerando cada vez más en los trabajos y que son millones los trabajos, los puestos de trabajo que están en riesgo a corto plazo, de acá al 2020 nada más. Exactamente. Y bueno, y ante esto, que esta pregunta es muy provocadora, ¿es el fin del trabajo? Bueno, el tema del fin del trabajo, que es un poco como agresivo, responde a lo que es una pregunta. No hace mucho salió un libro de Rifkin acerca del fin del trabajo y él lo decía abiertamente. No se dio en la práctica, no se comprobó, pero no es la primera vez que ocurre. Cada tanto aparece, sobre todo cuando hay un cambio tecnológico muy fuerte, aparece siempre una corriente de pensamiento que dice termina el trabajo porque se va a sustituir por algo. En este caso por robots, por tecnología, por software. ¿Y qué hacen las personas para defender sus posibilidades? La primera cosa es que nunca históricamente se comprobó que eso sucediera. Exactamente. Nunca hubo el fin del trabajo. Más bien, la población siguió creciendo y los empleos también crecieron, aunque algunos desaparecieron. Es decir, se mantienen los trabajos, pero cambia su forma y cambia sobre todo la preparación para trabajar en ellos. De hecho, los estudios marcan millones de trabajos en riesgo y que se van a perder directamente, pero también millones de trabajos nuevos que se van a crear. Exactamente. Con la particularidad de que los que se van a crear, como no existen, es difícil decir cuáles son. Uno puede decir áreas, sobre todo porque tú mencionas varias veces los robots. No son solo los robots, son las computadoras, es la inteligencia artificial, es el Internet de las cosas. Todos temas que en el libro se tratan de una forma que yo creo que se pueden comprender, que hacen que las computadoras pueden hacer cosas que hace el hombre mejor, o más barato, o lo puede hacer cuando el hombre no lo puede hacer. Hay un ejemplo que tú pones en el libro que me pareció bien interesante, que es un soldador en Estados Unidos cuesta unos $25 por hora y una máquina que haga lo mismo que el soldador, unos $8 por hora. Hoy. Pero se estima que en pocos años va a costar $2. Claro. Ese es el problema. Ahora, cuando uno mira cómo se arma un auto, puede ver que aparece la base, aparecen los bordes y aparecen unos picos que sueldan puntualmente y lo dejan hechos. Con lo cual, automáticamente, en una sola instancia, 10 picos, o que pueden ser 20, se empiezan a soldar. Pasa a una segunda instancia y aparecen varias computadoras que sueldan todo el auto. Estamos hablando de minutos, en donde se suelda todo el auto y queda ya armado.
Luego se le agregan todas las otras cosas. Ahora, Juan Manuel, uno a veces piensa en la automatización del trabajo y piensa en algunos trabajos tal vez que necesitan menos calificación. Acá en Uruguay ya se está viendo, el ejemplo más claro tal vez sea en las cajas de autoservicio en los supermercados, entre otras cosas. Pero no solamente, porque profesiones como por ejemplo un contador o un médico también tienen su Uber a la vuelta, digamos. La particularidad es que lo que ahora se sustituye es el trabajo rutinario, no solamente el mecánico, sino el rutinario, tanto si es mecánico como si es intelectual. Y hay muchas profesiones que tienen trabajo rutinario, pese a ser profesiones y pese a ser estudiadas en la universidad. Por eso es que hoy hay sistemas y plataformas que trabajan asistiendo a estudios contables, estudios legales, sociedades de inversión, o agencias de viaje o agencias de turismo, es decir, todo lo que implica una serie de pasos siempre iguales. ¿Y cómo ves a Uruguay en este contexto? Porque hay algunos países que parecen ir llevando la delantera. Uno mira, por ejemplo, a Alemania, que tiene un plan, o Corea del Sur, o bueno, hay países que por lo menos están haciendo cosas que parece que están tratando de ponerse a pensar sobre esto. ¿Y Uruguay? Primero, no hay país desarrollado que no tenga un plan de tecnificación. Primero, unos muy grandes y otros menos grandes, pero todos lo tienen. La segunda cosa es que cuando uno piensa en inteligencia artificial o en nuevas tecnologías, piensa en Apple, en Amazon, en Google, Facebook. Está bien, eso es correcto. La pregunta que yo me hacía es si inevitablemente son los únicos que lo hacen. Entonces hice unas pequeñas encuestas a una serie de empresas en donde se muestra claramente que en Uruguay también hay inteligencia y hay empresas que pueden aplicar a otras empresas un componente de inteligencia artificial que sin dejar de tener la tecnología vieja le puede abrir un nuevo mercado o le puede complementar una forma de trabajar mucho más eficiente que en el pasado. Es decir, ya está pasando en Uruguay. Ya existe en Uruguay. Hay empresas grandes, algunas pocas grandes, muchas medias y muchas chicas, pero que todas hacen inteligencia artificial. Ahora estamos en una etapa de negociación colectiva. Todos los días tenemos noticias diferentes sobre diversos conflictos o sectores que están negociando en los consejos de salario. Los estados, el Estado, ¿cómo se acompasa, o los gobiernos, a esta situación? Y en Uruguay concretamente, ¿tiene que ayornarse? ¿Puede ir lo suficientemente rápido una regulación como para acompasar este cambio? O sea, cuando tú tienes un problema puedes ir rápido o lento. Lo peor que te puede pasar es no mirarlo. Entonces el mundo está cambiando. Si muchos países en el mundo hacen inteligencia artificial y robotización porque aumenta la productividad y la competitividad, a la larga esto nos va a afectar. Con lo cual, la peor solución es decir esto no existe. ¿Y acá? Ahora, el problema es que a veces los problemas se toman mucho por su impacto de corto plazo. Por ejemplo, en el Consejo de Salario se discute el salario del próximo año, 2 años. Y está bien, porque eso depende. Ahora, también hay que integrar que el empleo hoy depende de la competitividad, hoy como siempre, ¿no? Y si no tomamos los aspectos que afectan la competitividad futura, a la larga vamos a tener un problema de empleo. Bien, ¿los sindicatos tienen que repensarse también y los empresarios respecto a esto? Yo creo que todos. Por eso este libro está dirigido a la sociedad. Bien. A los empresarios, a los trabajadores, al sistema político, a todos. Y a la gente. Juan Manuel Rodríguez, gracias por estos minutos y bueno, la invitación queda hecha para el lunes a la Feria del Libro, a la presentación. A las 6 de la tarde, 6 de la tarde. Vamos a estar con Breonar Gonda y Fernando Pereira del PRI-CNT. Muy